Gloria, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga en gran manera. Estamos muy contentos siempre de estar aquí con ustedes el fin de semana, sábado, domingo, para compartir la palabra del Señor. Bien, vamos a estar viendo un versículo aquí eh, donde realmente el sol habla como un sinónimo de nuestro Dios. Aquí en el libro de Malaquías, les vamos a leerles Malaquías 4, versículo 2. Aquí dice: más vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Quiero decirles que ah, Dios habla en cantidad de veces en su palabra, habla del sol. Pero nosotros predicamos la palabra del Señor y muy poco hablamos de esto, muy poco. Como que muy poco nos hemos enfocado en el gran significado que tiene el sol, hablar del sol. El sol no es para adorarlo. Usted y yo no podemos adorar nada, ni a nada, ni a nadie. Es prohibido adorar al sol, pero podemos hablar de los grandes beneficios que en sí tiene ese gran astro que Dios creó, y sabe que el sol da vida, hablando vida material. El sol, desde el principio, desde el capítulo 1 de Génesis, nosotros vemos que Dios creó esa gran lumbrera para alumbrar, dice, para señorear en el día y la luna en la noche, las estrellas. Es algo tremendo entender cómo Dios estableció algo tan perfecto, que más adelante vamos a estar viendo lo que los científicos dicen respecto a ese gran astro. Eh, entonces, vamos a hablar un poco inferiormente, fíjese, los beneficios que el sol va dejando. La Biblia dice que Dios dejó el sol para diferenciar el día y la noche. Cuando el sol se está ocultando en el país donde nosotros vivimos, en la ciudad donde nosotros vivimos, ahí está marcando que ya viene la noche, cuando se está ocultando el sol, cuando sales, cuando está, que la Biblia en Isaías 45 le llama nacimiento. Es algo sinónimo, porque el sol no nace, el sol fue creado. Pero Dios es un Dios de sinónimo, es para que nosotros nos adaptemos al idioma de Dios, y Él se adapta a nosotros también. Habla del nacimiento del sol y hasta dónde se pone, pero es un sinónimo que el sol sale y que el sol se oculta, ¿verdad? Isaías capítulo 45, versículo 6. Entonces, eh, según la Biblia, nosotros vemos que, por ejemplo, en el capítulo 28 del libro de Génesis, dice que en cierto lugar Jacob tuvo que dormirse, dice, porque el sol ya se estaba poniendo. Entonces el sol nos sirve a nosotros para diferenciar la noche y diferenciar el día. Es uno de los beneficios que el sol nos da. Las aves del cielo, los animales también duermen durante la noche, regularmente la mayoría de los animales, no todos quizás. Pero así es una de las cosas que el Señor dejó el sol. O sea que el sol, queridos hermanos y amigos, es un sinónimo grande de nuestro Dios en muchas ocasiones. Aparece como un sinónimo de Dios. Pero el sol en sí tiene grandes beneficios que el Señor dejó a través de ese astro que Él creó. Entonces, aquí vemos así en Génesis 28:11, dice que Jacob llegó a un cierto lugar, durmió allí porque el sol se ocultaba. Y entonces, aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo 33, dice que, mejor dicho, aquí en el Salmo 84:11, porque sol y escudo es Jehová Dios. Note usted el gran sinónimo que contiene el sol, que es comparado con Dios. No es Dios, es comparado con Dios. ¿Por qué será que aquí el salmista David dice, aquí en el Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios?
¿Sabe por qué? ¿Por qué? Sin Dios, nosotros no tenemos vida. No hay vida. Estamos muertos. Espiritualmente y de todo aspecto, estamos muertos. Entonces, sin el sol, físicamente hablando, materialmente hablando, tampoco nosotros tenemos vida. Por eso Dios deja al sol en muchas ocasiones de su palabra como un sinónimo de Dios. Entendamos eso. Como un sinónimo de Dios. Quiere decir que el sol tiene un contenido grande, un contenido enorme, que lo voy a estar mencionando en ciertos minutitos, en unos minutitos, lo que los científicos dicen, algo que mucha gente no ha escuchado. Imagínese usted lo grande que es el sol, que es sinónimo de Dios. Por eso el pasaje leído, este pasaje leído, Dios se es comparado como el sol. Mire, aquí dice, mas vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Se compara con el sol el Señor, como diciendo que Él, Dios no necesita alas, pero habla de alas. Alas es sinónimo de velocidad, de algo que es veloz. Entonces, ¿y sabe usted que hablando de velocidad científicamente está comprobado que los rayos solares, tan lejos que está el sol, ahorita yo voy a mencionar lo que los científicos dicen respecto a la distancia de nuestro planeta Tierra que tiene el sol. Sin embargo, está comprobado científicamente que los rayos solares en 7 minutos se ponen a la Tierra. Y tan lejos que está el sol. Para nuestra información, el sol está aproximadamente, según los científicos, está aproximadamente 300 millones de kilómetros de distancia de la Tierra. Imagínese usted, está súper lejos de nuestro planeta Tierra. Sin embargo, mire el gran beneficio que nos da a esa gran distancia. De aquí a California, sabe que son más o menos 2.500 kilómetros. 2.500 kilómetros. Y está lejos. De aquí de Houston. Sin embargo, 300 millones de kilómetros de aquí al Sol. Y en 7 minutitos se ponen los rayos solares a nuestro planeta Tierra. Ese es el poder de Dios. Y esos rayos solares traen gran bendición. Traen gran bendición. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces es muy importante enfocarnos algo en el sol. Va a ver usted al final de este mensaje, vamos a estar hablando algo que la humanidad tenemos que despertar. Y Dios nos habla muchas cosas respecto al sol. Muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí bueno, el salmista David dice, sigue hablando este punto que estoy tocando, en el Salmo 74, versículo 16, dice que el sol sirve para diferenciar el día y la noche, que es uno de los beneficios, quizás no de tanta urgencia, pero es un gran beneficio. Algo que Dios lo estableció de esa manera. Entonces, pero aquí dice que porque sol y escudo es Jehová Dios, en el Salmo 84. Sol y escudo. O sea que Dios se compara con el sol. Que así como Dios da vida al sol, Dios lo ha dejado para dar vida física. Vida física. Dios no solamente da vida física, sino que Dios nos da vida espiritual también, eterna. Pero el sol, que Dios lo pone como, repito, sinónimo de Dios, en ocasiones aparece dándonos vida material. Entonces debemos de glorificar a Dios por el sol. Debemos de adorar al Señor. No adorar al sol, como muchos lo adoran. ¿Sabe que en inglés, a diferencia de nuestro español, que
Nosotros en español decimos domingo. Sin embargo, en inglés no dicen domingo, dicen día del sol. Sunday, día del sol. Hay mucha gente que adora al sol, mucha gente. Muchos religiosos que uno de los dioses de mucha gente es el sol. Y eso no debe de ser así. La Biblia dice que no podemos adorar al sol, dice el libro de Deuteronomio. Entonces, aquí también vemos en el libro de Deuteronomio 33:14, dice que con los más escogidos frutos del sol, los más escogidos frutos del sol, está comprobado que nosotros en este planeta no pudiéramos tener frutas si no fuera por la intervención solar. Imagínense nuestro Dios, lo que Él dejó. ¿Qué bendición dejó a través del sol? Que nuestras frutas son producidas, nuestros vegetales y vegetación, árboles y todo esto es producido por el sol. Si no hubiera sol, no hubiera vegetación, no hubieran frutos. Para empezar, allí entendamos, nos moriríamos. Por eso dice aquí, mire, Deuteronomio 33:14 dice, con los más escogidos frutos del sol. Los más escogidos frutos. ¿Sabe que científicamente está comprobado que usted no puede encender tan siquiera un leño? Un leño no puede encenderlo y hacer fuego si no fuera por la intervención del sol. Hay una intervención solar en todo. Entonces realmente debemos de entender cómo nuestro Dios hizo y creó eso. Debo de decirle algo. Los científicos dicen algo tan importante que le voy a mencionar, algo muy importante, para que glorifiquemos a Dios y nos demos cuenta cómo Dios realmente para hacer al hombre, porque Dios preparó la cuna, antes de hacer el hombre preparó la cuna, así como los padres, vea, antes de nacer el bebé preparan la cuna, vea, tienen todo listo. Antes de Dios hacer al hombre, hizo el sol. Usted lo puede ver en los primeros 12 versículos del capítulo 1 de Génesis. El hombre fue hecho en el versículo 31. Entonces, verso 30, del 28 al 30. Entonces, pero, ¿cómo Dios y los científicos, Dios les ha permitido que descubran en sus grandes estudios astronómicos y tanta cosa, Dios les ha permitido que ellos, que nosotros le demos la gloria a Dios por lo que ellos descubren? Muchos de ellos no quieren creer en Dios. Pero dicen los científicos que además de que el Sol está en esa distancia, ya dije yo, 300 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, dicen ellos, el que colocó el Sol allí donde está, lo hizo bien, perfectamente. Los científicos dicen que nosotros, los que vivimos en este planeta Tierra, que es el único planeta que tiene humanidad, dicen ellos que el que puso el sol en ese lugar lo hizo perfecto. Si el sol estuviera a más distancia de la Tierra, no pudiéramos tener vida. Si el sol estuviera más cerca de la Tierra, el sol nos quemaría. Nos quemaría. Y no pudiéramos sobrevivir en la Tierra. ¿Está escuchando? Para que veamos cómo Dios todo lo hizo perfecto. ¿Sabe que el sol científicamente está comprobado? Y en el capítulo 1, Dios dice esa lumbrera le llama lumbrera mayor. La luna está más cerca, el hombre ha ido a la luna. Y la Biblia le llama lumbrera menor para la noche. Pero esta lumbrera mayor, los científicos han comprobado, oiga esto, que el sol tiene cerca de 1,5 millones, más de 1,5 millones veces más grande que nuestro planeta Tierra. O sea, tiene, dicen ellos, 1,400,000 veces más
más grande que el planeta Tierra. El Sol es enorme. Pero dicen los científicos que hay estrellas que son más grandes que el Sol, miles de veces más grandes que el Sol. O sea que es un universo donde nosotros vivimos que milagrosamente sobrevivimos. Nuestro planeta está girando alrededor del Sol y está en dos movimientos, nuestro planeta Tierra, para que de esa manera ser beneficiados por ese gran astro, para que usted crea en Dios. Oiga, usted que duda de la existencia de Dios, note usted, Job en el capítulo 26 dice que Dios mueve la tierra de un lugar a otro. El Señor mueve el planeta Tierra. Y la Tierra está en el mismo momento, está en dos movimientos, para que podamos ser beneficiados por el Sol. Por eso es que en algunas ocasiones, cuando aquí es de día, en otros lugares de noche, porque la Tierra, nuestro planeta, está en rotación y está en traslación. Se está trasladando. Entonces, vea usted el gran poder que nuestro Dios tiene, cómo Él tiene tanto cuidado, que mientras unos descansan en otro lado, en otras naciones, en otros continentes, de día, de noche, en otro, así está, porque la Tierra está en un movimiento. No es el Sol, no es el Sol. Sinónimamente, en el capítulo 10, verso 12 y verso 13 de Josué, dice, el sol se detuvo. Josué dijo, detente, porque Josué no sabía esto. Josué, hijo de Nun, él no sabía, le dijo, hasta que yo ponga a mis enemigos por estrado de mis pies, detente en Gabaón. Pero es que él no sabía, hermano, no sabía que el sol no se mueve. Quien se mueve es la tierra, el libro de Job lo revela, y Isaías. Entonces, pero eso que dice, nosotros tenemos que interpretarlo sinónimamente. Dice que se detuvo el sol, pero quien se detuvo es la tierra. Quien se detuvo es la tierra. Es como lo que dije yo en el capítulo 45 de Isaías, verso 6, es un sinónimo. Allí dice, desde el nacimiento el sol no nace. Pero hay que entender las partes sinónimas de la Biblia. Vea, para que nosotros no estemos ahí peleando que esto y lo otro. No, hermano. El sol no se mueve. Quien se mueve es la tierra. Pero sin embargo, Josué capítulo 10, versículo 12, verso 13, dice que el sol se detuvo, pero hay que entenderlo sencillamente que quien se detuvo fue la tierra. Hay que entender de esta manera, bendito el Señor para siempre. Entonces, vemos nosotros los grandes frutos del sol. Realmente el gran contenido del sol, y de esa manera nosotros tenemos que darle la gloria al que se lo merece, al que inventó ese gran astro. ¿Verdad? Entonces, vamos a seguir viendo algunas cosas aquí. Por ejemplo, Eclesiastés dice en el capítulo 8, verso 15, que Dios nos concede esta vida debajo del sol. Vea usted. Entonces, los científicos dicen algo muy importante esto. Esto que voy a decir es tremendo. Científicamente está comprobado que si el sol dejara de existir, el sol dejara de estar activo, nosotros en el planeta Tierra no pudiéramos sobrevivir a las 72 horas. A las 72 horas que el sol dejara de alumbrar, nuestro planeta Tierra se congelaría. Es de darle la gloria al Señor, porque Él tiene ese astro ahí y no deja que se congele este planeta Tierra. Donde nosotros, ¿cómo pudiéramos sobrevivir nosotros? Por mucho que hicieran los científicos, no pudiéramos sobrevivir. Ahora estamos, aún gracias a Dios, el hombre ha inventado tomar energía solar para poder también, pero siempre viene algo que el Señor ya lo dejó. Los científicos lo único que hacen es descubrir. Ellos casi que no inventan nada, solamente descubrir lo que Dios dejó, los beneficios que el Señor dejó para beneficiarnos, por supuesto, a nosotros.
Entonces, Salmo dice, y fíjese que voy a mencionar algo muy importante. Aquí está en el 17 de Deuteronomio 17:3. Dice que es prohibido adorar al sol u otro astro. Es prohibido. Usted no puede adorar al sol. Usted tiene que adorar al que hizo el sol, pero no al sol. Muchos lo hacen y eso es prohibido. Entonces, aquí viene una pregunta muy importante que la voy a contestar a la luz de la palabra del Señor. ¿Será que Dios va a terminar con el sol un día? Es una pregunta muy importante, hablando de este tema. ¿Será que Dios, la respuesta está en la Biblia? Si yo traigo estos puntos es porque yo los he tenido que escudriñar a través de la palabra. ¿Será que el sol un día va a dejar de existir? Escuché la respuesta bíblica. Mire, oiga lo que dice del sol. Aquí, respecto a esta pregunta, en el Salmo 72:17 dice, se perpetuará su nombre, el nombre de nuestro Dios, mientras dure el sol. Mientras dure el sol. Pero está más claro en el Salmo 148. En el versículo 3 dice, alabadle, dice. El rey David le dice al sol y a la luna que alaben a Dios. Y sabe que científicamente está comprobado que hay una alabanza que sale de la luna, hay alabanza que sale del sol. Hay algo que sale, ellos lo han comprobado. Entonces, aquí dice, en el Salmo 148, versículo 3, dice, alabadle sol y luna, alabadle, vosotros sus lucientes estrellas. Pero en el versículo 6 está la respuesta. Versículo 6 dice, los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Los hizo ser eternamente. El planeta Tierra va a desaparecer. Va a ser destruido y va a desaparecer. Pero no el sol. No el sol. Hay que entender para que nosotros sepamos mejor que las religiones. Muchas veces los religiosos saben tantas cosas. ¿Y por qué nosotros no? Cuando alguien te haga una pregunta, tú tienes que tener una respuesta a través de la Biblia. Así se llama este programa que el Señor nos ha concedido, a través de la Biblia. Tenemos que tener respuestas bíblicas, no tenemos que tener por ideas de alguien, por ideologías personales. Tenemos que responder a través de la palabra del Señor. Salmo 148, versículo 3 y versículo 6. Dios puso ley y nadie la podrá quebrantar, que el Señor los hizo perpetuamente, para siempre. Esa es la respuesta que tiene la palabra del Señor. La gente no sabe cuántos millones y millones de soles, de estrellas, de astros Dios tiene. Dios tiene. Y eso no es tan manchado como la tierra y este cielo atmosférico que está contaminado, está manchado. Y Dios dice en 2 de Pedro capítulo 3 que van a ser quemados los elementos y el sol, como ya había dicho el profeta. Y Pedro lo repite en 2 de Pedro capítulo 3, que este cielo atmosférico va a ser destruido. El atmosférico, la atmósfera, no el litosférico, donde están los astros o estratosférico, como dicen los científicos, sino este cielo atmosférico donde está el ozono, que ya el ozono también se está destruyendo. Entonces, rapidito, quiero decirles algo que Jesucristo dijo, terminando este mensaje ya. Jesucristo dice en el libro hablando de este tema del sol, aquí en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 25, Jesucristo dijo, habrá señal en el sol, y está hablando, vea usted, el capítulo 21, que es el mismo capítulo 24 de Mateo, en Lucas 21 es el mismo capítulo. Jesucristo dijo, habrá para los últimos días, dice, habrá señal en el sol. Cuando él está hablando de la gran tribulación y todo eso, habrá señal en el sol. ¿Qué señal? La respuesta está en Apocalipsis capítulo 16. Ahí está la respuesta. ¿Cuál es la señal? Mire lo que dice Apocalipsis 16, versículo 8, que el sol, en los últimos días, Jesucristo ya había dicho, habrá señal en el sol. Y habla de angustia también. Entonces aquí Apocalipsis nos dice lo que va a suceder en
en el planeta Tierra respecto al sol. Aquí en Apocalipsis 16, 8 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, oiga, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios. Quiero decirle algo, que Isaías lo había dicho, esto que está diciendo Apocalipsis y eso de Lucas 21 y 25. Oiga esto, lo hablo rápido. Ahí en Isaías 24, versículo 18, Isaías había dicho que se iban a abrir ventanas en los cielos. Y lo que está sucediendo hoy en día, si es verdad que estamos en los últimos días y que Cristo pronto ya viene, quiero decirle que el ozono se está destruyendo desde allí por 1960, hace pocos años. Comenzó a destruirse y destruirse. Hoy en día casi el 3% del ozono anualmente se está destruyendo. Está siendo destruido un 3%. El ozono nos está amenazando a que el sol vaya con su luz ultravioleta, rayos ultravioleta, todo esto está penetrando directamente a la Tierra. Por eso es que hoy en día hay más incendios, el sol está calentando, la calor se está incrementando desde 1988, porque Jesucristo dijo, habrá señal en el sol, y Isaías 24, 18 dice, se abrirán ventanas en los cielos. Entonces, y esto de Apocalipsis 16, versículos 8 y 9, es de que nosotros nos preocupemos. Quiere decir que Cristo pronto viene. Habrá señal en el sol, que es de lo que estamos hablando en esta ocasión. Cristo sea glorificado.